Muy, pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más, mis amados, listos aquí para compartir este espacio de lectura y reflexión bíblico con cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque Él es bueno, mis amados. El día de hoy nos encontramos en nuestro día 297 de estos devocionales de vida con propósito. Lleva por título ¿Se te han subido los humos a la cabeza? Bueno, como afirmación, ¿se te han subido los humos a la cabeza? La base se encuentra en Proverbios capítulo 16 versículos 18 al 19, que nos dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humilladamente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Miren lo que nos dice el pensamiento. Iniciamos con una pregunta. ¿Quieres destacar entre una multitud? No seas arrogante ni orgulloso. Los orgullosos suelen caer. Ser humilde es lo mejor. Este pequeño poema tiene un gran impacto, como las palabras de Proverbios. Nos recuerda que la humildad merece la pena al final. Todos conocemos a la persona que actúa como fanfarrona y chicas que se comportan como divas. Tal vez tú hayas hecho lo mismo alguna vez. La forma en que pavonean y se contonean por los pasillos o el patio del recreo te haría creer que pertenecen a la realeza. Hablando de realeza, el rey Saúl de la Biblia es un ejemplo de lo que ocurre cuando se te sube demasiado los humos a la cabeza. Ay, perdón, mis amados. El profeta Samuel le indicó lo que Dios esperaba, pero Saúl no obedeció. Pensó erróneamente que podía hacer lo que quisiera. ¿Y qué ocurrió? Bueno, Dios le bajó los humos y le quitó su trono. Puede ser que haya pequeños beneficios a corto plazo por salir con esos príncipes y princesas hinchados de orgullo y autoproclamados. No obstante, a largo plazo, las consecuencias no merecen la pena. Más vale que te eches una mirada sincera y reconozcas que en realidad no lo sabes todo. A fin y al cabo, Dios sabe la verdad. La mayoría de tus amigos también. Y les gustas, aunque no seas perfecto. Hay una oración aquí, mis amados. Les invito a que me acompañen y le digamos juntos al Señor: Señor, perdóname cuando finjo ser más importante de lo que soy en realidad. Me alegra que me ames cuando no soy perfecto. Gracias, Señor, y a ti sea la gloria por siempre y para siempre. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos en nuestro andar diario. Que no se nos suba, Padre bendito, que el orgullo no sea parte de nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre, mis amados. Bien, pues vámonos el día de hoy a el capítulo número 2 y el capítulo número 3 de Ezequiel, mis amados. Les recuerdo que ya estamos en este nuevo libro. Vamos a ver estos dos capítulos y enseguida pasamos a los comentarios, mis amados. Sean todos bienvenidos. Capítulo 2. Llamamiento de Ezequiel. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras,
aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El profeta mudo. Vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Qué tremendo, mis amados. Vámonos a los comentarios de este capítulo 2 y 3, capítulo pequeñito, el 3. Si está un poquito más extenso y vaya qué profundo, y yo creo que hay bastante que aprender el día de hoy, mis amados. Así es que sin más, vámonos. Primero que nada, el capítulo número 2, mis amados, son solamente 10 versículos que contiene este capítulo, de los cuales podemos aprender lo siguiente, mis amados. Nos dice el versículo 1.
El Dios inmortal llama a Ezequiel hijo de hombre, con lo que recalca la distancia que existe entre ellos. Es sorprendente que Dios lleve a cabo su divina voluntad en la tierra a través de seres imperfectos y finitos. Estamos hechos del polvo y aún así Dios depositó en nosotros su vida y su aliento y nos pide que le sirvamos. Versículo 2. Solo podemos imaginar lo que fue para Ezequiel experimentar esta visión. Ciertamente muchas cosas no comprendió, pero sabía que todo tenía significado porque provenía de Dios. Cuando Dios vio la actitud franca y obediente de Ezequiel, lo llenó de su espíritu y le dio poder para el trabajo que iba a realizar más adelante. Dios no espera que lo comprendamos todo en cuanto a Él, sino que seamos siervos obedientes y dispuestos, fieles a lo que sabemos que es verdadero y correcto. Qué precioso esto, mis amados hermanos. Me encanta esta parte, porque nos hace partícipes a cada uno de nosotros sin excepción alguna. Y por otra parte nos lleva a considerar, mis amados, de que no hay que entenderlo todo, porque luego sí nos pasa que quisiéramos saberlo todo, entenderlo todo. Y mis amados, esto se trata de ser siervos obedientes y dispuestos, fieles a lo que sabemos que es verdadero y correcto. Versículo 3 al 5. En el mundo de los negocios, el éxito se obtiene cuando se les ofrece al consumidor lo que éste quiere. Sin embargo, Ezequiel tenía que proclamar el mensaje de Dios al pueblo, escuchara o no. El éxito de Ezequiel se mediría no por la forma en que el pueblo respondiera a sus mensajes, sino por la forma en que obedeciera a Dios y cómo llevará a cabo el propósito por el cual Dios lo llamó. Isaías y Jeremías también profetizaron con muy poca respuesta positiva. Ya lo vimos en Isaías capítulo 6 versículos 9 al 12 y ya lo vimos en Jeremías capítulo 1 versículos 17 al 19. La verdad de Dios no depende de la respuesta humana. Por favor, mi amado hermano, tome esto y aprópiese de esto. La verdad de Dios no depende de la respuesta humana. Dios no nos juzgará por la forma en que los demás reaccionen ante nuestra fe, sino por lo fieles que hayamos sido. Dios siempre nos da fortaleza para lograr lo que nos pide que hagamos. Mi amado, aquí está una invitación muy amplia y muy grande para que hable, para que no se calle, para que comparta de la palabra, ya que la respuesta y el resultado de la gente hacia lo que usted hable no depende y no es lo que Dios nos va a pedir cuentas, mi amado hermano. Hay gente que dice, hermano, yo no hablo porque no sé hablar, es que a mí no se me dan las palabras. Hay gente que dice, hermano, yo no hablo porque no sé qué decir. Mi amado hermano, de eso sí el Señor le va a pedir cuentas. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no te preparaste? ¿Por qué no hiciste? Hay gente que dice, es que pues yo no sé qué reacción pueda tener. A lo mejor se van a enojar conmigo, a lo mejor me dejan de hablar. Mi amado hermano, a lo mejor la persona acepta y reconoce y salva su eternidad. Entonces, mi amado, el Señor siempre nos da fortaleza para lograr lo que nos pide. Y Él nos pide ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nos pide ir y predicar el Evangelio. Hablar acerca del arrepentimiento, de las buenas nuevas, mi amado hermano. Entonces, no podemos callarnos, mis amados. Claro, va a haber gente que tal vez diga, no, yo no quiero, no me interesa. Bueno, eso ya no va a depender de nosotros. Pero al menos cumplimos nosotros delante de Dios en hablar. Versículo 4 y 5. Dios dijo que el pueblo era de duro rostro y de su empedernido corazón porque no querían reconocer su pecado. La rebeldía, según este capítulo 2, versículos 7 y 8, fue la característica principal de la nación en ese tiempo. Aun cuando Dios les señaló sus malas acciones, se cerraron a la verdad. Pregunta: ¿le está Dios señalando algún pecado? Esto es personal, mi amado hermano.
Si es así, no sea obstinado, confiéselo y comience a vivir para Dios. Al obedecerle ahora, estaremos preparados para la revisión final que Dios hará de nuestra vida. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Entonces, mi amado, no se le olvide de esto, que usted y yo, todos, vamos a rendir cuentas. Pero usted y yo tenemos mayor responsabilidad porque ya conocemos, ya hemos sido libres, ya hemos sido, mi amado hermano, justificados delante del Señor, pero que estamos haciendo de lo que Él quiere, que estamos haciendo de su voluntad. Y de eso rendiremos cuentas. Ahora, puede que haya pecados aún en nuestra vida estando en Cristo, y pues también, mi amado, apártese de ello. Aquí hay que confesarlo y comenzar a vivir para Dios de manera completa, mis amados. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Versículos 6 al 8. A Ezequiel se le dio la difícil responsabilidad de presentar el mensaje de Dios a un pueblo mal agradecido y abusivo. Algunas veces también se nos llama para que seamos un ejemplo o para que anunciemos nuestra fe a personas poco amables. El Señor le dijo a Ezequiel que no tuviese miedo ni se rebelara, para que hablaran sus palabras independientemente de la atención del pueblo. También nos dice a nosotros que anunciemos las buenas nuevas oportuna o inoportunamente, según de Timoteo 4:2. Así es que, mi amado hermano, tenemos que hacerlo. En ocasiones yo estoy seguro, y yo estoy entrando ahorita en ese punto, créame, es algo que ahorita en el instituto estamos viendo una materia de evangelismo que nos ha movido bastante por ahí en nuestra manera de llevar el evangelio a las personas, porque por mucho tiempo hemos hablado acerca de que Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios es amor, quiere lo mejor para tu vida. Es una realidad, mi amado hermano, pero muchas veces a la gente se le tiene que hacer ver, no uno, sino más bien uno tiene que hablar acerca de lo que es el pecado, uno tiene que hablar acerca de lo que es la realidad del hombre delante de Dios, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en las personas, pero nos corresponde a nosotros informar. Y estamos viendo ahorita una manera de evangelizar con los 10 mandamientos. Preguntándole a las personas, ¿has mentido? ¿Has robado? El Señor establece estos mandamientos como una base para que todos, digamos, le podamos agradar. Entonces la pregunta es, ¿has hecho tú todo esto? Y pues obviamente ninguno de nosotros, mis amados, hemos cumplido los 10 mandamientos. Y es ahí donde se invita o se lleva a la persona a que se pregunte, ¿qué debo hacer entonces para obtener el perdón? ¿O qué debo hacer? Hay que hacerles ver. Otra de las cosas que no hablamos tanto, mis amados, mas sin embargo, hoy en día tenemos que poner a la gente en contexto del por qué la salvación, y es mencionar el infierno, mis amados. Yo sé que hay gente que no le gusta que se le hable del infierno porque pues nuestro Dios es un Dios de amor, pero sabe que también es un Dios de justicia. Y claro que el infierno no está hecho para que el hombre esté allí, mas sin embargo la decisión la tomamos cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Pues cuando reconocemos la obra de Jesucristo y que todos somos pecadores, que hemos fallado. Entonces, mis amados, aquí en ocasiones uno va a ser muy inoportuno en cuanto a incomodar a la gente mencionándole que están mal y que van al infierno. Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que Jesucristo ha hecho algo y la decisión está en cada uno. Y hay que llevar a las personas a que con sus palabras ellos mismos pidan perdón a Dios e inviten a Dios, y enseguida de eso hay que también llevarlos, o hay que también guiarlos en el cambio de vida. Ahora sí, explicarles qué fue lo que pasó, las promesas de Dios, su amor, la oración, la palabra, lo que pues ahora sí hace de la vida del cristiano una vida diferente, mis amados. Pero necesitamos anunciar las buenas nuevas oportuna e inoportunamente, como nos lo dice. Qué precioso, mis amados. Versículos 6 al 10. En 3 ocasiones Dios le dijo a Ezequiel que no temiera. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos hacer a un lado nuestros los temores al rechazo o al ridículo.
La fortaleza de Dios es suficientemente poderosa para ayudarnos a vivir para Él, incluso bajo la más severa crítica. Qué precioso esto. Versículos 9 y 10. Los libros antiguos eran por lo general rollos, una página, hasta de casi 10 metros, estaban grandes, ¿verdad? En el que se enrollaba simultáneamente por ambos extremos. Normalmente los rollos estaban escritos de un solo lado, pero en este caso las advertencias se desbordaron hacia el otro lado del rollo en señal de la plena medida de castigo que caería sobre Judá. Qué tremendo, mis amados, aunque solamente son 10 versículos que contiene este capítulo, vaya que sí hay bastante que aprender, ¿verdad? De él, mi amado. Y vámonos ahora al comentario del siguiente capítulo, que sin duda va de la mano con este. Y yo creo que también hay bastante que aprender. Mire, son 27 versículos que contiene este capítulo número 3, de los cuales podemos aprender lo siguiente. Versículos del 1 al 3 nos menciona que en su visión Ezequiel comió el mensaje de Dios y encontró que este alimento espiritual no solo era bueno para él, sino que era dulce como la miel. Hay también una referencia en Revelaciones o Apocalipsis 10 del 8 al 10. Un empleo similar de esta imagen. Si dijere, entre comillas, la palabra de Dios, descubrirá que no solo fortalece su fe, sino que su sabiduría le endulza la vida. Uno necesita alimentarse espiritualmente de la misma manera en que se alimenta físicamente. Esto significa algo más que simplemente echar un vistazo casual al mensaje de Dios. Significa hacer de la palabra parte de su vida. Qué precioso esto, mis amados. Versículos 10 y 11. Ezequiel debía permitir que las palabras de Dios penetraran en su corazón antes de predicarlas a los demás. El mensaje de Dios debe penetrar en su corazón y mostrarse en sus acciones de cada uno de nosotros antes de que pueda ayudar eficazmente a que otros la comprendan y lo apliquen. Mi amado hermano, no hay mejor ejemplo que la acción, que el uno mismo ser el que esté. Yo sé que las palabras pues son poderosas, pero cuando vienen acompañadas de hechos, olvídese, mi amado hermano. Y aquí es lo que se le está invitando a Ezequiel, que la palabra penetre su corazón antes de predicar a los demás. Y con nosotros debe hacerse igual, mi amado hermano. Este buen tiempo, este espacio es justo para aquellos que quieren que pues en su vida la palabra llegue de una manera más preciosa. ¿Para qué? Para compartirla. Y esto es algo que yo mismo, mi amado hermano, créame que, ay, Dios mío, soy tan bendecido con este tiempo que comparto con ustedes. Y en ocasiones sí es un reto para mí, y en ocasiones lo que le comento es cosa que estoy también viviendo, aplicando, haciendo. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en la etapa donde nos encontremos. Pero aquí lo importante, mi amado hermano, es llevarlo a la realidad también. Que estas acciones puedan, ¿verdad?, llevar a una eficacia en los demás cuando se trata de comprender o aplicar la palabra. Versículos 14 y 15. Ezequiel estaba amargado y enojado, no con Dios, sino por los pecados y actitudes del pueblo. Su visión extraordinaria había terminado y ahora tenía que comenzar la tediosa tarea de profetizar en medio de su pueblo, al que parecía importarle muy poco los mensajes de Dios. Antes del cautiverio, el pueblo había oído a Jeremías, pero no habían prestado atención. Ahora Ezequiel tenía que dar un mensaje similar y esperaba que lo volvieran a rechazar.
Pero la visión de los seres vivientes y de las ruedas retumbantes estaban a su lado. No tenía nada que temer porque Dios estaba con él. A pesar de conocer el probable resultado, Ezequiel obedeció a Dios. Viene el mensaje para nosotros, mi amado, presta atención. A medida que crecemos en nuestra vida espiritual, tendremos momentos de gran gozo cuando sintamos que Dios está cerca. Y habrá momentos en los que los pecados, las luchas y las tareas diarias nos abrumen. Pero al igual que Ezequiel, debemos obedecer a Dios aun cuando no tengamos ganas. No permita que los sentimientos obstaculicen la obediencia. Precioso, mis amados. Versículo 15. Ezequiel se sentó en silencio en medio del pueblo durante 7 días. Este era el periodo de luto que se acostumbraba por los muertos según Génesis 50:10, Primera de Samuel 31:13 y Job 12:13. Ezequiel estaba guardando luto por aquellos que estaban espiritualmente muertos. Tel Aviv era la localidad donde se establecieron los judíos cautivos de Jerusalén. Versículos 17 al 18. Una atalaya permanecía en el muro de la ciudad y advertía al pueblo de un peligro inminente. El papel de Ezequiel era ser una atalaya espiritual que advirtiera al pueblo del castigo que vendría. Algunos piensan que su sangre derramaré de tu mano, esta frase significa que de la misma forma en la que una atalaya del muro pagaría con su propia vida si no advertía a la ciudad que los enemigos se acercaban, Ezequiel sería castigado con la muerte si se hubiera negado a advertir al pueblo que vendría castigo por sus pecados. Otros creen que significa simplemente que Dios haría responsable a Ezequiel de los que se perdieran. Qué tremendo esto, mis amados. Versículo 18 al 21. En estos versículos Dios no está hablando acerca de la pérdida de la salvación, sino más bien de la muerte física. Si el pueblo que quedaba en Judá continuaba con sus pecados, ellos, o sea, su tierra y sus ciudades serían destruidos por los ejércitos de Nabucodonosor. Si por otro lado se volvían a Dios, sus vidas serían perdonadas. Dios haría responsable a Ezequiel por sus compatriotas judíos si no les advertía sobre las consecuencias de sus pecados. Todas las personas, mis amados, son responsables en forma individual ante Dios. Por favor, escúcheme esto nuevamente, se lo voy a repetir, aquí en el comentario viene. Pero los creyentes tienen la responsabilidad especial de hablar a los inconversos de las consecuencias de rechazar a Dios. Fíjese lo que le vamos a hablar a la gente, ¿eh? No le va a hablar de que Dios es un Dios bueno, de que Dios tiene un propósito para su vida, de que Dios va a cambiar y todo va a ser feliz. No, lo que se le habla a la gente es la consecuencia. ¿Qué va a pasar si rechazan a Dios? Aquí está claro. Si no lo hacemos, o sea, si a la gente usted no le dice que va derechito al infierno, que sus obras, sus acciones, porque mienten, porque hay orgullo, porque hay, mis amados, si usted se va con los mandamientos, deshonra a los padres, falso testimonio, no guardan el día de reposo o un día de adoración al Señor, miran con deseo a otras mujeres, y hay quienes no solamente miran con deseo a otros o a otras, sino que literalmente hay fornicación, adulterio y tantas cosas, mis amados. Eso nos va llevando derechito a un castigo eterno. Y yo creo que en ocasiones la gente no entiende. Hay gente que mencionábamos el día de ayer en la clase, o se mencionaba que hay gente que piensa que el infierno es un lugar de fiesta, que es un lugar donde se la van a pasar, dicen los de Veracruz, ¿verdad? Bomba. Pero no, mis amados, es un lugar de tormento.
Si alguna vez usted se ha quemado alguna parte de su cuerpo, ¿no? Generalmente pues en la cocina, de repente las manos, ¿no? Si anda prendiendo el boiler, híjole, o que agarre una herramienta uno de repente que esté muy caliente, un taladro, un motor, pues es algo que duele. Pues ahora imagínese ese dolor eterno en todo el cuerpo. Mi amado hermano, si usted es creyente, tiene la responsabilidad especial de hablar a los inconversos de las consecuencias de rechazar a Dios. Si no lo hacemos, escuche bien, Él nos hará responsable por lo que ocurra en la vida de ellos. Amado, esto debe motivarnos para comenzar a predicar nuestra fe a otros, tanto de la palabra como de hechos, y evitar vivir una vida despreocupada e insensible. Amado hermano, yo no sé, después de esto, ¿qué más quiere escuchar en cuanto a algo tan directo de parte de Dios? Versículo 23. Ezequiel reconoció su impotencia ante Dios y cayó postrado en la presencia del Señor. En ocasiones nuestra prosperidad, popularidad o nuestra fuerza física nos ciegan ante nuestra impotencia espiritual. Sin embargo, nada de lo que hagamos por nuestra cuenta puede realizar mucho para Dios. Solo cuando Dios tiene el control de nuestra voluntad, podemos realizar grandes tareas para Él. El primer paso para ser una persona de Dios es admitir nuestra necesidad de ayuda, y luego podemos ver lo que Dios puede hacer realmente en nuestras vidas. Qué precioso esto, mi amado. Versículo 24 al 27. A Ezequiel se le permitía hablar únicamente cuando Dios tenía un mensaje para el pueblo. El pueblo sabía que cualquier cosa que le dijera era mensaje de Dios. No tenían que preguntarse si Ezequiel hablaba por la autoridad de Dios o por iniciativa propia. Qué tremendo esto, mis amados. Versículo, o más bien aquí tenemos otra por remembranza acerca de Ezequiel. Mire, a pesar de que las visiones y profecías de Ezequiel eran claras y vívidas, se sabe muy poco acerca de la vida personal del profeta. Estuvo entre los miles de hombres jóvenes que deportaron de Judá a Babilonia cuando el rey Joacim se rindió. Hasta esos días trágicos a Ezequiel lo preparaban para el sacerdocio. Pero durante el cautiverio en Babilonia, Dios lo llamó para que fuera su profeta durante uno de los momentos más oscuros de Israel. Ezequiel experimentó el mismo tipo de encuentro impresionante con Dios que Isaías narró 150 años antes. Al igual que Isaías, Ezequiel nunca fue el mismo después de su encuentro personal con Dios. A pesar que los mensajes de Dios mediante estos dos profetas tenían mucho en común, las condiciones en las que vivieron fueron muy diferentes. Isaías advirtió de la tormenta que se acercaba. Ezequiel habló en medio de la tormenta de la derrota nacional que devastó a su pueblo. Anunció que ni siquiera Jerusalén se escaparía de la destrucción. Además, durante este tiempo tuvo que resistir el dolor de la muerte de su esposa. Qué tremendo esto. La descripción que da Dios de Ezequiel como atalaya en los muros de la ciudad ilustra la naturaleza personal de su ministerio. El trabajo de un atalaya era peligroso. Si descuidaba su puesto, la ciudad entera y él podían ser destruidos. Su propia seguridad dependía de la calidad de su trabajo. La importancia de la responsabilidad de cada persona ante Dios era una parte central del mensaje de Ezequiel. Enseñó a los cautivos que Dios esperaba obediencia y adoración de cada uno de ellos. Mis amados, al igual que en los días de Ezequiel, es fácil para nosotros olvidarnos que Dios tiene un interés personal en cada uno de nosotros.
Podemos sentirnos insignificantes o fuera de control cuando miramos los sucesos mundiales. Pero saber que finalmente Dios lo controla todo, se preocupa y está deseoso de que lo conozcamos. Puede darnos un nuevo propósito en la vida. Pregunta: ¿cómo mides su valor personal, mi amado hermano? ¿Es valioso por sus logros y su potencial? ¿O porque Dios, su creador y diseñador, declara que usted es valioso? ¿Cómo es, mi amado? ¿Cómo se mide? Virtudes y logros de Ezequiel. Sacerdote por preparación y profeta por llamado de Dios. Recibió visiones vívidas y proclamó mensajes poderosos. Vivió como mensajero de Dios durante el cautiverio de Israel en Babilonia. Dios moldeó su carácter para que encajara con su misión. Hombre valiente y fuerte para alcanzar a un pueblo duro y terco. Lecciones de su vida. Aún los fracasos continuos de su pueblo no impedirían que se cumpliera el plan de Dios o que Dios tiene para el mundo. Es la respuesta de cada persona a Dios lo que determina su destino eterno. Ay, amado, eso está precioso en cuanto a promesa. Me encanta. A nosotros nos corresponde hablar, pero la decisión de cada persona determinará el destino eterno. En situaciones de desesperación parecidas a esta, Dios sigue siendo o teniendo gente por la cual obrar. Qué precioso. Datos generales. ¿Dónde? Babilonia. Ocupación: profeta para los cautivos en Babilonia. Familiares: padre Buzi, esposa desconocida. Contemporáneos: Joaquín, Jeremías, Joacim, Nabucodonosor. Versículo clave: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Capítulo 3, versículos 10 al 11. La historia de Ezequiel se relata en el libro de Ezequiel y en Segunda de Reyes 24 del 10 al 17. Mi amado hermano, híjole, qué precioso está esto, mis amados. Ya quiero ver qué otras cosas nos hablan estos capítulos, mis amados. ¿Qué otros mensajes tiene el Señor para nuestras vidas, verdad? Por medio de su palabra. Gracias a Dios por todo, mis amados, en esta hora. Me encantaría por aquí ser el portavoz de sus bendiciones y comentarios que escriben aquí en el chat. Nuestra hermana Margarita, bendiciones, amados, bendiciones para nuestra hermana Margarita. Para nuestra hermanita Raquelito Delgado, Dios les bendiga siempre, mis amados. Igualmente mi hermanita Raquelito, nuestro hermano Ralis Mejía, buenos días, Dios los bendiga. Nos pone igualmente mi hermano, nuestro pastor Jaime Castro, bendiciones, pueblo del Señor, amén, amén. Nuestra hermanita Marilú, bendecido día, por aquí nos escribe, amén, amén. Dice nuestra hermanita Berta, excelente y bendecido día. Igualmente mi hermanita, a cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Para Él sea toda la gloria. Mis amados, la invitación el día de hoy yo creo que es muy clara. Primero que nada, pongámonos a cuentas con el Señor, cada uno de nosotros. Y por otra parte, híjole, permita que lo que está sucediendo en su vida, mi amado hermano, lo lleve a hablar de las consecuencias eternas a otro. Le vuelvo a repetir. Claro que Dios es amor, claro que Dios tiene un plan, claro que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero antes de ello, mi amado hermano, es necesario estar en esos planes, estar en esos propósitos, estar, mi amado hermano, limpio, estar justificado, estar perdonado, ser salvo. Y para ser salvo hay que reconocer que estamos perdidos. Hay que reconocer que no merecemos, o que lo que merecemos, mis amados, pues es un castigo eterno. Así es que pongamos a la gente
Pongamos a las personas, a la familia, a quienes nos rodean, pues ahora sí que en consideración, en aviso de que van hacia una eternidad sin Cristo, una eternidad de tormento. ¿Para qué? Para que tomen una decisión hoy, mis amados, y que conduzcan su vida al igual que nosotros, ¿verdad? A una eternidad, pero con nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre, mis amados. Les bendigo en el amor del Señor. Si Dios nos lo permite, el día de mañana, primeramente Dios, por aquí nos vemos para continuar con algunos capítulos más de este libro de Ezequiel. Seguimos desafiados en la misión de fructificar, mis amados. Ánimo y excelentes tiempos, excelente día para todos. Bendiciones.